As we worship the Lord tonight, God is here. The presence of the Lord is with us tonight. La presencia del Señor está con nosotros esta noche, la podemos sentir. What a wonderful thing to gather together in the presence of the Lord. Qué cosa mejor que estar juntos y tener la presencia del Señor con nosotros. God is good. Dios es bueno. Tonight we're going to talk about something, but before we get started, Esta noche vamos a hablar de algunas cosas, pero antes de que demos inicio, I wanted to read a few scriptures in the Bible quería yo leerles algunas partes de la escritura en la Biblia, that talk about why God establishes a ministry in the earth. en donde habla por qué Dios establece ministerios en su iglesia. What is the purpose of the church? Why do we come together? ¿Cuál es el propósito de su iglesia? ¿Por qué se reúnen? It says in the Bible, it says He gave some apostles and some prophets, some evangelists, some pastors and some teachers. En la Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And their job, it says, is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Until we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So that's the mark of the true ministry of God. Así es que esa es la marca, la señal de un ministerio verdadero de Dios. A ministry that preaches the truth of God's word, that brings people up higher. Un ministerio que predique la palabra de Dios y que traiga a la gente a un nivel mucho más alto. That preaches a message that will cause people to come into the unity of the faith, not separated, but the unity. Que predique un mensaje que traiga al pueblo de Dios a una unidad, no a una separación. To the measure of the stature of the fullness of Christ. A la medida de la estatura de la llenura de Dios, de la llenura de Cristo, perdón. And in order to get to this point, Y para poder llegar a este punto, it is required that we open up God's word and teach everything that could cause man to stumble. se requiere que abramos la palabra de Dios y que la leamos y la enseñemos para que habite a cada hombre que habita esta tierra a tropezar, que lo evite. To preach the fullness of God's word, not leaving any part out. Predicar la plenitud de la palabra de Dios, no dejar una sola palabra fuera. To preach the hidden mysteries that confuse mankind, things like the book of Revelation. Predicar, por ejemplo, misterios escondidos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. God's word is like a deep well of water that you can keep drawing from. La palabra de Dios es como un pozo de agua profundo del cual tú puedes continuar todo el tiempo sacando agua de ahí. And to preach the deep things of God, it's not us telling you the Greek version or the Hebrew version or trying to confuse your minds. Y al predicar la palabra de Dios, no estamos hablando de predicar la versión griega, la versión hebrea, ni ninguna otra versión. In this place, we're going to preach the word brought by the Spirit. That's simple. The word and the Spirit. En este lugar lo que vamos a predicar es la palabra traída por el Espíritu Santo, ninguna otra cosa más. And that'll cause a church to grow into the unity. That'll cause the measure of the stature of the fullness of Christ to be the goal that we all raise to. Y eso va a permitir que la iglesia, va a ocasionar que la iglesia crezca a la estatura de la plenitud de Dios. So the title of the message tonight is, Do you have aught against any? Así es que el título del mensaje de esta noche dice así, ¿tienes algo contra alguien? These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. He told his people of the dangers of having anything, any bitterness, any resentment, and any ill feelings towards any. Él le dijo a su pueblo del peligro de tener alguna amargura, algo en contra de su hermano. And this is a message for everyone. Don't sit here and think about your neighbor. Let's all receive this together for ourselves. Y este es un mensaje para todos nosotros. No nos pongamos a pensar que estamos hablando de un mensaje para el vecino, para alguien más. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Many people have resentment and bitterness towards people of a different race or a different color. Mucha gente tiene amargura o resentimiento contra gente de otra raza, de otro color.
Many people might have bitterness or resentment towards someone who tells them the truth, like a minister when they think they know better. Muchas gentes también tienen amargura o resentimiento contra personas que les predican la palabra cuando piensan que no tienen razón. People have jealousy and bitterness towards people that have wealth and possessions and many things. La gente también tiene amargura y celos contra gente que ha alcanzado el éxito, que personas ricas. People have bitterness towards people that have sin in their past and they can't get over what they used to do. La gente también tiene amarguras contra otras personas que han cometido pecado en su pasado. And there's people that hold on to things against people that have attacked them or said gossip about them. Y hay personas que se mantienen con amargura hacia las personas que los han atacado en el pasado, que les han hecho algún daño. And sometimes these feelings are very strong and you can tell people have resentment. Y en algunas ocasiones estos sentimientos son demasiado fuertes porque tienen muchísimo resentimiento a estas personas. And some people keep them bottled up inside and put on a happy face. Some people keep them held inside. Y algunas personas conservan todos esos sentimientos muy dentro de ellos. But Jesus told his people in Mark chapter 11, Pero Jesús le dijo a su pueblo en Marcos capítulo 11, he says in verse 25, when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father which also is in heaven may forgive you your trespass. y dice en el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. And he says, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Think about that. Every one of us in here, I'm sure, wants to have the Lord forgive us and grant us eternal life. Pensemos en eso. Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí en este lugar, queremos que el Señor nos perdone por todas las cosas que nosotros también, todos los errores que hemos cometido. No one in their right mind wants to burn in hell. Nadie en su juicio está dispuesto a quemarse en el infierno. Everyone wants to go to heaven. Todos queremos ir al cielo. But Jesus shows us the way of how to get there. Pero Jesús nos enseña el camino para llegar allá. How do we live a life where the Lord forgives us of sin? ¿Cómo podemos vivir una vida donde el Señor nos perdone nuestros pecados? How do we live a life where the Lord will receive us? ¿Cómo vivimos una vida para que el Señor nos reciba? This is one big key right here. Aquí hay una clave muy importante. He says, when you pray, when you go before the Lord, make sure there is nothing in your life that you're holding against somebody else. Porque dice que cuando ores, cuando vayas ante el Señor, asegúrate de que no haya nada en tu vida que esté en contra de tu hermano. Because if we can't, our Heavenly Father can't forgive us. Porque si nosotros no podemos perdonar, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. And all of those things we talked about, the things that cause people to hold bitterness against others. Y todas cosas de las cuales hemos hablado, todas esas cuestiones por las cuales la gente se mantiene con sentimientos de amargura. As Christians, we must have the testimony that there is no one in this world that we hold anything against. Como cristianos, nosotros debemos de mantener un testimonio en el cual la gente no tenga nada contra nosotros. It doesn't matter what they've done to us. No importa lo que nos hayan hecho. It doesn't matter what they say about us. No importa lo que hayan dicho acerca de nosotros. It doesn't matter if they've wronged us or stolen from us. No importa lo que nos hayan hecho o lo que ellos hayan robado de nosotros. No matter how horrible the crime, we must stand before the Lord clean. No importa qué tan horrible haya sido el crimen, nosotros debemos permanecer fuertes ante el Señor. Even if that person hasn't come to you for forgiveness. Aunque esa persona no haya venido a ti a pedirte perdón. These are the words of Jesus. These are not our words. Estas son las palabras de Jesús, no son mis palabras. Matthew 5. Mateo 5. It says, but I say unto you, this is Jesus talking, love your enemies, bless them which curse you, do good to them which hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.
Y estas son las palabras de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Think about that. Pensemos en eso. This is more than just a life of our words, Esto se trata más de llevar una vida de palabras. more than just putting on a smile, Se trata más de solamente poner una sonrisa. more than being able to quote the scriptures. Se trata más de ser capaces de escudriñar las escrituras. Jesus says, take the enemies in your life, the ones that hate you, and love them. Jesús dijo, ama a tus enemigos, aquellos que te odian, ámalos. He said, even do good to them. Incluso haz el bien a tus enemigos. In another place in the Bible, it says, if your enemy hungers, feed him. Y en otro lugar en la Biblia dice, si tu enemigo está hambriento, aliméntalo. And most importantly, pray for them. Y más importantemente, ora por él. Think about that. God has called us to a high standard. Pensemos en eso. Dios nos ha llamado para un estándar más alto. Jesus Christ did not give his best to us so that we would not give our best to others. He wants us to do the same. Jesucristo no nos dio a nosotros lo mejor de sí para que nosotros diéramos solo una parte de nosotros. Él dio lo mejor de él para que nosotros también diéramos todo de nuestra parte. The Bible talks about a root of bitterness that can spring up. La Biblia habla de una raíz de amargura que puede frotar, que puede brotar, que se puede agrandar. One time I had a landscaped area in my yard. En una ocasión tenía yo un área de jardinería en mi casa And this root got in, this grass that spreads with runners. y había una raíz que empezó a crecer, que se empezó a esparcir por todas partes. And I let it go a little too long before I tried to pull it out. Y permití que creciera un poco más antes de cortarla, antes de sacarla de ahí. And this root had gotten into everything. Y esta raíz se había filtrado por todas partes. I could dig a foot down and it was just a mess of roots. Pude cavar un pie de profundidad y era un revoltorio de raíces allá abajo. It had taken over so bad, I had to dig the whole thing out and start over. Se había filtrado tan mal en todas partes que tuve que cavar casi todo el jardín para eliminarla. And that's how the word describes bitterness. It starts like a root. Y así es como la palabra describe a la amargura. Empieza como una pequeña raíz. And if it's not taken care of, it says it will defile many. Y si no se arregla esa situación, va a retar a muchísimos, va a ocasionar mucho daño. You could have love for 6 billion people in this world, but bitterness against one is a root that starts to grow. Podríamos tener el amor en 6,000 millones de personas, pero si se inicia una pequeña parte con odio en una sola persona, ahí se inicia lo que dice la palabra. And if we don't take care of it, it starts to infect our entire body. Y si no nos preocupamos por eso, va a empezar a infectar todo nuestro cuerpo. It can cause rebellion in somebody's life, Puede causar rebelión en la vida de alguien, rebellion against God's word, rebelión en contra de la palabra de Dios, rebellion against God's ministry. rebelión en contra del ministerio de Dios. It can cause somebody to totally turn away from God Puede causar que alguien se aleje totalmente de Dios, because that root gets in and it just starts to grow. porque esa raíz se mete y empieza a crecer. The Bible lists 6 things that the Lord hates. La Biblia enlista 6 cosas que Dios odia. And again, the Bible is the truth of God's word that we must line up with. Y una vez más, la Biblia es la verdad de la palabra de Dios en la cual nosotros nos debemos de guiar. It has the answers for everything. Y tiene las respuestas para todo. And in Proverbs 6, verse 16, Y en Proverbios 6, versículo 16, it says, "These 6 things doth the Lord hate, and yea, 7 are an abomination to him." y dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. And the very first one is a proud look. Y la primera es los ojos altivos. Someone that feels that they are above someone else, that they know better than someone else, they look down on others. Alguien que piensa que es mucho mejor que otra persona, que sabe más que otra persona, los ve de arriba hacia abajo. The second one is a lying tongue. La segunda es la lengua mentirosa.
one that would spread lies about others, one that would say things that were false. Una lengua que esparce mentiras por todas partes de otras personas. And the third one is hands that shed innocent blood. Y la tercera es las manos derramadoras de sangre inocente. Look at that. We can see that pride and lying is in the same category as murder. Veamos esto, vemos que la mentira y los ojos altivos están en la misma línea. The next one says a heart that deviseth wicked imaginations, verse 18. El siguiente es el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. And feet that are swift in running to mischief. El testigo falso que habla mentiras. And a false witness that speaketh lies. Perdón, el testigo falso que habla mentiras. And the very last one, it says, and he that soweth discord among the brethren. Y el que siembra discordia entre hermanos. So this is God's word. Así que esta es la palabra de Dios. God shows us what he loves. God shows us the things that he hates. Dios nos enseña lo que Él ama. Dios nos enseña también las cosas que Él odia. And then it's our job in our life to measure up to what God wants. Y es nuestro trabajo, es nuestra obligación darnos cuenta cuál es la medida que Dios quiere a la cual nosotros lleguemos. And having bitterness and having feelings in our life towards others will cause these things to come into our life. Y al tener amargura, al tener odio en nuestras vidas, va a permitir que todas estas cosas que recientemente mencionamos vengan a nuestras vidas. It will cause someone to hear a lie and think it's the truth. Causará que alguien escuche una mentira y piense que es verdad. It will cause someone to speak a lie. Va a causar que alguien hable una mentira. And in Revelation it says that all liars will have their part in the lake which burneth with fire. Y en Apocalipsis dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. If someone's a liar, it's impossible for them to have eternal life. Si alguien es un mentiroso, es imposible que esa persona tenga vida eterna. But one story in the Bible that I really like. Pero hay una historia en la Biblia que realmente me gusta mucho. And this was a man that was going down the wrong road and he was going fast. Y se trata de un hombre que iba por el camino equivocado e iba bastante rápido. This man was a murderer. Este hombre era un asesino. And he thought he was doing the work of the Lord. Y él pensó que estaba haciendo la obra de Dios. It was the story of the Apostle Paul before he met the Lord. Y esta es la historia del apóstol Pablo antes de que él conociera al Señor. And he was out finding Christians like you and me, and he was taking them to prison. He was having them killed. Y él andaba allá afuera buscando a cristianos y se los llevaba a la cárcel y los mataba, los asesinaba. And one day he was on the road to a city named Damascus. Y un día él iba por el camino hacia una ciudad de nombre Damasco, When he had an experience that changed his life forever. cuando tuvo una experiencia que cambió su vida completamente para siempre. And the Bible tells us that Saul was going down the road and a great light came down on him. Y la vida nos dice que Saulo iba por el camino cuando una luz fulminante cayó encima de él. So great that he fell to the ground. Tan grande esa luz que tuvo que caer al suelo. He was blind, he couldn't see a thing. Estaba ciego, no podía ver absolutamente nada. And he heard the audible voice of the Lord saying, Saul, what are you doing? Y él en ese momento escuchó la voz audible de Dios y que le decía, Saulo, ¿qué estás haciendo? And the Lord told him, he said, I'm Jesus whom you're persecuting. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús al que persigues. And the fear of the Lord came on him, Y el temor de Dios vino sobre él and he completely changed his life. y él cambió su vida completamente. He said, you go into this town, he said, someone will come pray with you. Le dijo, tú vas a ir a este pueblo y alguien vendrá a orar por ti. And here's a man who was going fast down the wrong road, and God got a hold of him and sent him the other way. Y aquí tenemos a un hombre que iba rapidísimo por el camino y el Señor lo tomó y lo mandó por otro lado completamente. And in Acts, in chapter 9, verse 10, Y en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10, it talks about the man that the Lord sent to pray for this one. habla de un hombre que el Señor envió a orar por este hombre. Disciple named Ananias, and the Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, here I am, Lord. Había entonces
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. And the Lord said to him, Arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. And Ananias answered and said, Lord, I have heard by many of this man how much evil he has done to the saints at Jerusalem. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. And he has authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. So here is a man of God sitting at home, and the Lord comes to him. Así que aquí tenemos a un hombre de Dios sentado en su casa cuando el Señor viene a él. And he sends him to go pray on the biggest enemy that the church has at that time. Y lo envía a orar por el enemigo más grande que la iglesia tenía en esos tiempos. The one that was out killing and putting in prison all the Christians. Aquel que se encontraba matando y asesinando y poniendo en la cárcel a todos los cristianos. But God didn't hold that against him when he changed his heart. Pero Dios no le reclamó, no le puso toda esa culpa en él cuando reclamó su corazón. When God saw that he was sincere and he was a changed man, Cuando Dios vio que él era sincero y era un hombre que estaba cambiando, the Lord said to Ananias in verse 15, he said, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ananías le dijo, entonces Ananías respondió, Verse 15. el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. And Ananias went his way and went into the house. He put his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus that appeared to thee in the way when thou came has sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. And immediately there fell from his eyes that had been scales, and he received his sight forthwith and arose and was baptized. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. And straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. So, the man that turned out to be one of the most powerful witnesses for the gospel of Jesus Christ Así que este hombre se convirtió en uno de los testigos más importantes predicadores del Evangelio de Jesucristo. was going down the wrong road. Él iba por el camino equivocado, Full of sin, was a murderer. lleno de pecado, era un asesino. But when he had a conversion, when he changed, Pero cuando él tuvo una conversión, cuando él cambió, he determined in his heart that he wasn't going to go down the old way anymore. él se determinó en su corazón de que ya no iba a seguir yendo por ese camino equivocado. And you can see the testimony of this man's life that he showed his faith by his works. Y tú puedes ver en el testimonio de este hombre que él mostró su fe por sus obras. But if the church would have sat back and said, well, we can't listen to him preach because he used to murder, Pero la iglesia jamás se sentó y se puso ahí a decir, no podemos escucharlo a él porque antes él era un asesino. they wouldn't have received someone who the Lord says, I've chosen him and I've called him. Nunca hubieran recibido a alguien al cual el Señor dijo: lo he escogido y lo he ungido. When we're saved and we turn from darkness into light, Cuando nosotros hemos sido salvados y hemos sido cambiados de la oscuridad a la luz, others around us should see the change. los otros alrededor de esta persona deberían de ver el cambio. And they would say, I know how he used to be, but I see who he is now. Y ellos podrán decir: yo sé cómo era antes, pero veo cómo es ahora. I know her from the past, and now I see her in the present, and wow, look at this. Yo la he visto
desde el pasado como era antes y ahora la veo en el presente y digo, wow, es realmente alguien, un cambio. But how do we get there? Pero ¿cómo llegamos ahí? If we have a change and we come to the Lord, Si tenemos un cambio y venimos al Señor, it says in the book of Ephesians, dice en el libro de Efesios, chapter 4:22, it says, "Put off concerning the former conversation the old man which is corrupt according to the deceitful lusts." en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. For anyone in this place that has received the blood of Jesus, Para cada persona que esté en este lugar que haya recibido la sangre de Jesús, that's experienced the salvation that God has for them, que haya experimentado la salvación que Dios tenía para ellos, para ustedes, we've put off the old man and we've taken on a new man. hemos puesto el hombre viejo y ahora somos hombre nuevo. For those of you that have not done this, Para aquellos de ustedes que no lo han hecho, this is available for everyone. esto está disponible para cada persona, para todos. God wants all to be saved. Dios quiere que todos sean salvados. It's not the will of God that all would perish. No es la voluntad de Dios que todos perezcan. He wants all to find eternal life. Dios quiere que todos encuentren la vida eterna. But like Jesus told Nicodemus, he said, in order to find eternal life, you must be born again. Pero así como Jesús le dijo a Nicodemos, para poder encontrar la vida eterna tienes que primero ser salvo. And once we're born again, it says you put off the conversation and you put off the old man and you take on the new. Perdón, le decía, tienes que volver a renacer, tienes que nacer de nuevo. Y para volver a nacer de nuevo tienes que despojarte de tu viejo yo. And in verse 23 it says to be renewed in the spirit of your mind. Y en el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. This mind needs to be renewed by the Spirit. Esta mente necesita ser renovada por el espíritu. The mind itself and the flesh, it's carnal. It just thinks natural. La mente en sí y nuestro cuerpo son carnales. Pensamos de manera natural, But this mind can be renewed. pero esta mente puede ser renovada, It can be made new. puede ser hecha nueva. Not just one time when you come to the Lord. No solamente en una ocasión viniendo al Señor. This is something you can do over and over again. Esto es algo que podemos hacer una y otra vez. You can ask the Lord, Lord, renew my mind. Podemos pedirle al Señor, Señor, renueva mi mente. When we're gathered together singing and worshiping the Lord, you can cry that out to the Lord and God can renew your mind. Cuando estamos reunidos en la congregación cantando, alabando al Señor, podemos pedirle en ese momento, Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón. It's a prayer you can pray wherever you're at. Es una oración que tú puedes hacer en donde quiera que te encuentres. And in verse 24 it says to put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Y en el versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So this is the first step when we come to the Lord. De manera que este es el primer paso cuando venimos al Señor. We put off the old man. Ponemos atrás el hombre pasado. Our mind is renewed by the Spirit. We Nuestra think mente es different, renovado por el Espíritu Santo and we take on that new man, y nos ponemos ese nuevo hombre, which is righteousness and true holiness. lo que es la justicia y la verdad. And verse 25 tells us the next thing we must do. Y el versículo 25 nos habla de lo siguiente que debemos de hacer. It says, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Speak the truth, give a good report. Habla la verdad, da un buen testimonio. We're members one of another. This is the body of Christ. Somos miembros unos a otros. Este es el cuerpo de Cristo. The next verse, 26, tells us another thing we must do. El versículo 26 siguiente nos dice algo más que debemos de hacer. It says to be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. This is something we put away when we put off the old man.
Esto es algo de lo cual nosotros nos despojamos cuando nos deshacemos del viejo hombre. It says, don't be angry, don't sin, Dice, no estén enojados, no pequéis. and don't let the sun go down upon your wrath. Y Make que- sure that you end the day and you put all that out of the way. Y dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Asegúrate de haber solucionado ese problema antes de que el sol se oculte. Verse 27 tells us another thing. It says, neither give place to the devil. Y el versículo 27 dice algo más, ni deis lugar al diablo. The devil knows exactly where everyone's weakest point is. El diablo sabe exactamente en dónde está el punto débil de cada una de las personas. He'll try to get in with one person one way, he'll try to get in another way with another. Él intentará entrar, meterse en alguna persona de alguna manera y hará lo mismo con otra persona. But the Bible says don't give place to him. Don't even let him get close. Pero dice la Biblia, no deis lugar al diablo, ni siquiera te acerques a él, no le permitas que se acerque él tampoco. Verse 28 says, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. El versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Again, these are all the things that a new Christian should build and to add to this new life that they have in God. Esto es todo lo que un cristiano tiene que hacer para empezar una nueva vida. And for those that have been Christians for many years, these are things that should be in our life. Y para aquellos que han sido cristianos durante mucho tiempo, estas son cosas que deberían de implementar en sus vidas. Verse 29, it says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. El versículo 29 continúa diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. And the next verse says, and grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed unto the day of redemption. Y el versículo siguiente dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Think about that. Pensemos en eso. Anytime that we sin and we allow the devil to get in, Cada vez que pecamos y que permitimos que el diablo and we se do meta the things that we just read that we should not do, y hacemos las cosas que acabamos de leer que no debemos de hacer, it says that we grieve the Holy Spirit. dice que nosotros permitimos que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Because God looks down at us and he sees what he's done for us, Porque Dios nos ve a nosotros y Él ve todo lo que ha hecho por nosotros. and if we don't walk worthy of the price that Jesus paid, Y si nosotros no caminamos dignos del precio que Jesús pagó, it's like we count the blood of Jesus a very small thing. es como si nosotros tomáramos la sangre de Jesús como algo muy insignificante. So don't grieve the Holy Spirit. Así es que no entristezcamos al Espíritu Santo. God wants us to walk worthy. Dios quiere que caminemos dignos. Verse 31 gives us more things. El versículo 31 nos da más información. It says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Let all bitterness, not even just a small amount, Dice, toda la amargura, ni siquiera habla de una pequeña parte. and in verse 32 it says, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Y dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesus told a story to his disciples one day Jesús les dijo una historia a sus discípulos en una ocasión about a man who owed more than he could ever repay. acerca de un hombre que tenía una deuda mucho más grande de lo que él podía pagar, More than he would ever be able to earn in his life. mucho más de lo que él hubiera podido ganar en toda su vida.
And he went to the king who he owed this money to, Y él fue al rey al cual le debía este dinero and he begged for mercy. y le pidió misericordia. And mercy was granted. Y la misericordia se le otorgó. But that same man, right after he had been forgiven a debt that he could never repay, Pero ese mismo hombre, el mismo que al cual se le había perdonado esa deuda que tenía, he went out and found a brother who owed him a very small amount. cuando salió se encontró con otro hermano que le debía una suma muy pequeña, Like 100 pennies, 100 pesos. como si fueran 100 pennies, 100 pesos. And he went to that man and he said, "Pay me what you owe me." Y él le dijo a ese hombre, págame lo que me debes. And the man said, "Please have mercy on me." Y el hombre le dijo, por favor, ten misericordia de mí. But he would not have mercy. Pero él no la tuvo. And so when the king heard of this, Así que cuando el rey se enteró de esto, he said, "You wicked servant, tú eres un siervo endemoniado. he said, "You were forgiven so much and you couldn't have mercy on someone that owed you so little." Se te ha perdonado tanto y no tienes tu misericordia para perdonar esa pequeña deuda. And he was cast into prison. Y se le envió a prisión. That's the feeling we should have. Ese es el tipo de sentimiento que nosotros deberíamos de tener. The feeling that says, "I've been forgiven so much in my life. El sentimiento que debe de manifestarse diciendo, se me ha dado tanto en la vida, I've been forgiven a debt that I could never repay." me ha sido perdonada una deuda que jamás podía yo pagar. And that's why the Bible commands us, like that verse says, to forgive one another even as Christ forgave us. Y por eso la Biblia nos da el mandamiento de perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Peter came to Jesus one time Pedro vino a Jesús en una ocasión because he wanted to know how many times he should forgive. porque él quería saber cuántas veces él debería de perdonar. He thought maybe the Lord would say, "Well, 7 times, and then after that you don't have to." Él pensó que quizás el Señor le diría, bueno, está bien con 7 veces que perdones, Jesus said, "Not 7 times." pero Jesús le dijo, no es suficiente 7 veces. He said, "You forgive 70 times 7." Tú deberás perdonar 70 veces 7. You don't stop forgiving. Tú nunca debes de detenerte perdonando. You don't stop showing mercy. No debes de detenerte en mostrar misericordia, Because just like those 2 servants, porque al igual que esos 2 siervos, we've been forgiven more than we could ever repay. a nosotros se nos ha perdonado mucho más de lo que podríamos nosotros mismos pagar, So to hold bitterness and anger para que toda la amargura y enojo and resentment against one person y la ira en contra de una persona could cost us our eternal life. nos pueda evitar que podamos nosotros tener derecho a la vida eterna. Let's have the singers and the musicians come up. You know, one thing that our senior pastor in Lake City always says that I like. Bueno, hay algo que nuestro pastor principal en Lake City nos enseña. He says, "I refuse to go to hell for something someone else did to me." Dice, me niego a ir al infierno por algo que alguien más hizo. But the truth is many people will and many people do. Pero la verdad es que mucha gente lo hará, Because somebody does wrong to them porque si alguien les hace mal, and they refuse to forgive. se rehúsan a perdonar. And then what happens at the end of their life? Y después, ¿qué sucede al final de su vida? When Jesus said, "If you can't forgive, your heavenly Father won't forgive you." Jesús dijo, si no puedes perdonar, tu Padre Celestial tampoco podrá perdonarte. So this is a serious thing, Así es que esto es algo muy serio, but it's also an easy thing. pero también es algo muy sencillo. Because if we determine in our hearts Porque si nosotros determinamos en nuestros corazones that we're going to live the life like that servant who felt that he had been forgiven much, como ese siervo que sintió al que le habían dado demasiado, que le habían dado mucho, and
we show mercy to those around us. y le mostramos misericordia a aquellos que nos rodean, And we show love to all mankind. y si le mostramos nuestro amor a toda la humanidad, That's how we lift Jesus higher. así es como vamos a llegar a la altura de Jesús. That's how we show this world a true Christian. Así es como le vamos a mostrar al mundo a un cristiano verdadero. The Bible says they'll know we're Christians by the love we have one for another. La Biblia dice que ellos sabrán que nosotros somos cristianos por el amor que mostremos el uno por el otro. That's the best testimony we can be to this world. Not Es- what we say, Ese es el mejor testimonio que nosotros le podamos dar a este mundo, no lo que decimos, not even all the good works that we do. ni siquiera todas las obras que hagamos. The Bible says they'll know we're Christians by our love one for another. La Biblia dice, ellos sabrán que somos cristianos por el amor que tenemos unos de otros. So let's put it to work in our lives. Así es que pongámoslo a trabajar en nuestras vidas. And if you haven't been living this way, Y si tú no has estado viviendo de esta manera, you can change. puedes cambiar. Just like Saul, who was going down the wrong road. Así como Saulo estaba yendo por el camino equivocado, In one moment, you can start going the other way. en un momento, en un instante, tú puedes ir por el otro camino. So thank God for the mercy that He had on all of us. Así es que gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido en todos nosotros. And let's show that kind of love and compassion to all mankind. Y vamos a mostrar esa clase de amor y compasión por toda la humanidad. Amen. Let's have a song.